Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos con nuestra semana de oración. Llegamos al día 2. Muchas gracias a todos los que están participando, tanto con la dinámica como con lo que estamos asistiendo. Vamos a empezar, como nos, con la presencia de nuestro Señor. Así que donde creamos que estemos, hoy vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigirnos a ti, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí presente. Bendícenos a cada uno, Señor, que estamos en nuestros hogares, Señor, donde estemos viendo esta transmisión. Y estate con el mensaje del día de hoy. En tu nombre santo. Y ahora vamos a entonar el himno o lema que tenemos: Señor, transfórmame. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hola, cada noche queremos tener una historia para los más pequeños de casa. Y esta noche me ha tocado a mí y quiero contaros la siguiente historia. Esta historia nos habla de un niño que se llamaba Jonás. Sí, Jonás como el de la Biblia. Lo que pasa es que este no iba en barco ni tampoco terminó en una ballena. ¿Sabéis? Este pequeño Jonás vivió en un país muy grande, muy importante,
Ese país se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ahí nació él y junto con sus padres, pues aprendió desde pequeño a hablar, a caminar y lo pasaba bien, porque no hay nada más bonito que estar en una familia, en un hogar. Vosotros lo sabéis, ¿verdad? Porque estáis ahí con papá y con mamá. Pero tristemente, cuando cumplió 6 años, su hogar cambió mucho. Él no entendía el por qué, pero dejó de ver a su madre hasta que un día ya no supo más de ella. Todo se complicó muchísimo. ¿Por qué? Porque una noche, cuando llegó su padre del trabajo, su papá, sin saber el motivo ni la razón, lo agredió, le pegó con un cinturón parecido a este. Aquello rompió la relación con su padre. El daño físico, aunque fue evidente, no fue tan grave como el daño emocional que Jonás recibió esa noche. Ya nunca nada fue igual con su papá. Y esas palizas y esos golpes fueron cada vez a más. La relación se hizo imposible y todo por culpa del alcohol. Todo por culpa de la bebida. Esta es sin alcohol, pero sabéis muy bien que la Biblia nos enseña que las bebidas alcohólicas no debemos ni tan siquiera probarlas un poquito. Nada, absolutamente nada. Y esa fue la causa de la ruptura entre Jonás y su papá, provocando finalmente que se tuviese que ir a vivir con sus abuelitos, con sus abuelos. Con ellos las cosas cambiaron. Tuvo un lugar donde estar con tranquilidad, estudiar, sin que nadie le pegase, sin miedo de que llegase la noche y que su papá le pegase y le diese con el cinturón. Él pudo estudiar y además de eso, sus abuelos lo llevaban a la iglesia y le leían la Biblia. Y así fue como Jonás creció. Estaba muy contento hasta que un día supo una triste noticia. Su papá estaba enfermo y su abuelito le estaba invitando para que fuese a visitarlo, para que pudiese hablar con él. Pero él no quería y se negaba a ir. Así que se pusieron a orar. Él incluso lloró durante alguna noche porque no quería ir a ver a su papá, no quería ir a visitarlo. Pero recordó las historias que había aprendido en la iglesia, las historias que había aprendido en la Biblia acerca de Jesús, de cómo Jesús nos enseña a perdonar, de cómo Jesús perdonó a los que le hicieron daño. Así que se armó de valor, le pidió al Señor que le acompañase y junto con su abuelito fueron a visitar a su padre. Y ahí estaba Jonás delante de su papá. Su papá le pidió perdón. Jonás aceptó el perdón y se abrazaron. Y juntos pudieron establecer a partir de ese momento una nueva relación basada en el perdón. Que ojalá tú y yo también sepamos perdonar con la ayuda de Dios. No es posible por nosotros mismos, solamente es posible con la ayuda de Jesús. Que el Señor te bendiga, niño o niña, que el Señor nos ayude a todos para saber pedir perdón y también para saber perdonar. Hoy continuamos con nuestra semana de oración. El título general de nuestra semana es El camino a casa. Y durante estos días vamos a desarrollar el concepto de la fidelidad a nuestro Dios. Como creyentes adventistas sabemos que estamos ya cerca de la venida del Señor. Y uno de los atributos, una de las características que con la ayuda del Espíritu Santo debemos de cultivar en nuestra forma de ser es la fidelidad, la lealtad a nuestro Dios. Una lealtad que esté basada en nuestra comunión con Él y que sea inquebrantable ante cualquier situación que podamos vivir. Soy de los que creo que Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo
de lealtad, de fidelidad. Él estableció los principios de su reino en la predicación del monte, donde pronunció las conocidas bienaventuranzas. Él estableció a través de su ejemplo la línea a seguir para poder ser leales y fieles a Dios. Él no le importó dejar las mansiones celestiales para venir a esta tierra y vivir en fidelidad al Padre, en lealtad a Dios, a sus mandamientos, a sus consejos, para desarrollar en su vida una forma de ser que cautivó a muchos, una forma de ser que atrajo a muchos a Dios. Se mantuvo fiel ante cualquier circunstancia. Se mantuvo fiel por ti y por mí al morir en la cruz. Resucitó y Él se mantiene fiel hoy a ti y a mí, intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y muy pronto Él mostrará también su lealtad cumpliendo su promesa de pronto estar con nosotros y compartir con Él la eternidad. Así que Él es el paradigma, el máximo ejemplo de lealtad y de fidelidad. Y sin duda que es de Jesús quien podemos aprender a ser leales gracias al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero quiero en esta tarde que podamos reflexionar en un hombre leal, en un hombre fiel, en Daniel. Y me gustaría que esta reflexión la basemos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Una historia conocida por todos, una historia que desde pequeño pues he escuchado. Y sin duda en las escuelas sabáticas, en los estudios bíblicos, siempre viene incluida esta magnífica e interesante historia. Nos encontramos ahí en el capítulo 6 del libro de Daniel con la transición entre el reino de Babilonia y el nuevo reino de los medos y los persas. Daniel durante muchos años había servido con lealtad y fidelidad al rey de Babilonia y ahora se encuentra ya en una nueva realidad. Los medos y los persas ya están ejerciendo su influencia y su poder en el antiguo imperio babilónico, han crecido, han aumentado su territorio y es ahora el rey Darío quien está muy interesado en los servicios de Daniel. Darío, como dice el capítulo 6, quiere administrar su territorio nombrando 120 sátrapas y 3 ministros para que puedan tener todo su territorio controlado, todo su territorio bien administrado para poder ejercer su reinado con autoridad. Nos dice el capítulo 6 que al rey Darío le parecía a Daniel la persona que más sobresalía de todos esos gobernantes y sátrapas que él tenía para su servicio. Y como Daniel era leal, era fiel, era una persona que trabajaba de una forma intachable, el rey Darío quiso ponerlo como principal de todos sus gobernadores, de todos los sátrapas y todos sus ministros. Esto sin duda trajo recelo de parte de sus demás compañeros. No querían que Daniel tuviese ese puesto de trabajo. Él se mantuvo fiel y esa fidelidad tanto al rey como a Dios, tanto a los reyes de Babilonia como ahora al rey de Medo-Persia, le trajo siempre beneficios, pero también le trajo conflictos. Los conflictos no siempre vienen porque no seamos fieles a Dios, no seamos leales a Él. A veces también vienen a pesar de que seamos fieles a Él. Incluso si somos fieles a Él, si somos fieles a Dios, los conflictos, las dificultades pueden venir. Y aquí vemos esa realidad. Daniel no tenía ningún problema en su trabajo. No había hecho nada irregular, no había corrupción, no había pasado sobres, no había escrito
registros de forma que él sacase un beneficio. No cambió esos registros. Realizaba sus funciones de forma cabal, leal. No había sacado ningún beneficio propio. Así que había hecho todo correctamente y aún así se estaba enfrentando a dificultades por causa de los celos, por causa de estos compañeros que no querían a Daniel. Así que si en algún momento tú te mantienes fiel y vienen dificultades, mantente fiel con la ayuda del Señor. Mantente fiel con la ayuda del Espíritu. Sigue adelante, mi hermano, mi hermana, porque es importante ser fiel a Dios y también a los hombres. Que ojalá nosotros como cristianos adventistas se nos pueda reconocer por esta realidad de nuestras vidas, en nuestra forma de ser. Mira cómo son leales y fieles, cómo cumplen en su trabajo. No hay nada que se les pueda echar en cara. Ojalá que esa pueda ser una de las características nuestras. Y estoy convencido de que va a ser. Antes de que Cristo venga, habrá nuevos hombres y mujeres como Daniel que desarrollen y desarrollemos la lealtad, la fidelidad a Dios, aunque se desplomen los cielos. Así que como no pudieron encontrar ningún error, ninguna falta en Daniel, tuvieron que recurrir a su fe. Como sabemos, Daniel oraba 3 veces al día, pero no era una oración litúrgica, no era un ejercicio espiritual, no era simplemente una meditación profunda, no. En esos momentos de oración, Daniel tenía tiempo para establecer una comunión íntima con Dios. Esa fue la base de su fidelidad a Él. Esa fue la base de su lealtad a Dios y a sus mandamientos. Si tú y yo queremos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros la lealtad y la fidelidad que queremos tener para este tiempo del fin, debemos de hacer de la oración momentos de relación íntima con Dios. Momentos de relación intensa con Él, para conocerle más, para escuchar su voz, para pedir menos y escuchar más. Y para pedirle que nos vacíe de nuestro yo, para que Él pueda manifestarse a través del Espíritu Santo y podamos ser fieles a Dios bajo cualquier circunstancia. Y eso fue lo que hizo Daniel. A pesar de las leyes que le eran contrarias, a pesar de que sus compañeros no le eran favorables, él se mantuvo fiel a Dios. Había sido leal al rey Darío. Pero cuando tuvo que decidir entre ser leal y fiel a Dios o al rey Darío, no tuvo ninguna duda. Se mantuvo leal a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las leyes, antes que a cualquier predicador que esté enseñando cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, conforme a su santa ley. Así que Daniel lo tenía claro. No dudó, se mantuvo leal y fiel a Dios. Y esa era una de sus características. El mismo capítulo 6 lo dice allí, que Daniel era leal, era fiel y no pudieron acusarlo de ninguna negligencia. Así que solamente fue por su fe. El rey Darío se dejó engañar y, como sabéis, firmó esa ley en la que durante un mes nadie podría adorar a otro Dios que no fuese el mismo rey. Pero Daniel no tuvo miedo. Daniel no tuvo dudas. ¿Por qué? Porque en tiempos de libertad, en los tiempos que él tuvo de libertad, tuvo tiempo para orar, para estar en comunión con Dios. Y ahora que venían tiempos de crisis, no iba a ser de otra forma, no iba a ser de otra manera, no iba a cambiar por las crisis o las circunstancias que ahora le rodeaban. No
No es así. A veces nosotros pensamos que son las crisis las que nos van a hacer cambiar. Creo que no. Cuando las cosas están tranquilas, entre comillas, cuando hay cierta libertad o oportunidades, es cuando nosotros debemos desarrollar, como Daniel, momentos intensos de oración. Porque cuando vengan las crisis, continuaremos lo que ya en tiempos de bonanza o de más libertad hemos hecho. No van a ser las crisis las que cambien nuestra forma de ser. Solamente el Espíritu Santo en nosotros puede cambiar nuestra forma de ser. Y eso podemos conseguirlo a través de la oración. Así que Daniel siguió con su forma de ser. Él siguió haciendo lo que tenía como algo natural, como una realidad suya, como una necesidad. No por quedar bien, no como un ejercicio espiritual, sino porque era su momento con Dios. Y no iba a dejar ese momento por una ley o por quedar bien con el rey. Así que como sabemos bien, finalmente, aunque el rey Darío no quería, Daniel fue llevado al foso de los leones y una pesada piedra cubrió aquella entrada durante toda esa noche. El rey estaba preocupado, se fue a su habitación de muy mala gana, no podía dormir, estaba muy preocupado por Daniel. Pero Daniel se mantuvo fiel a Dios y en medio de los leones, durante toda una noche, el ángel de Dios cuidó a Daniel. Hermano, hermana, la fidelidad, la lealtad a Dios siempre trae un beneficio para tu crecimiento espiritual, para tu relación con Dios. La lealtad y la fidelidad a Dios bajo cualquier circunstancia siempre trae un beneficio para tu relación con Dios, para tu crecimiento espiritual. Estoy seguro que a Daniel nunca se le olvidó aquella noche que pasó rodeado de leones, pero permaneció fiel, leal a Dios. Su protección la pudo ver y sentir que Dios estaba a su lado, que no le iba a fallar. Es maravilloso. Esa es la experiencia que tú y yo podemos tener hoy en día y en los años o días que puedan venir antes de que Cristo venga. Él quiere que a través del Espíritu Santo permanezcamos fieles. El león rugiente está alrededor nuestro. Los enemigos de Dios están a nuestro alrededor y están ahí dispuestos a devorarnos. Pero mantengámonos fieles, hermanos, leales como Daniel, y veremos prodigios y maravillas de Dios en cada uno de nosotros, en nuestros hogares y también en la iglesia. Como sabemos, ningún daño pasó Daniel en esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando el rey se despertó, corriendo fue a buscarlo, encontró a Daniel con vida y alabó al Dios de los cielos por ser fiel con su siervo. Y así también puede pasar en nuestra experiencia hoy. Si tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser fieles a Dios, leales a Él en cualquier circunstancia, en las cosas pequeñas y también, si Dios lo considera oportuno, en las cosas más grandes, podremos impactar a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo de la universidad, a nuestros vecinos, para que de la misma manera que Darío pensó en Dios, ellos puedan pensar en Dios, acudir a Él y reconocer que Dios es amor, que Dios es fiel y que nos ayuda a nosotros, a través del Espíritu Santo, a poder ser estandartes de su reino en lealtad y en fidelidad. Ese es mi deseo para ti y para mí en esta tarde. Que el Señor bendiga tu hogar, que podamos esta semana de oración hacer de nuestros momentos de oración encuentros íntimos con Dios. Quiero pedirte que ahí donde estás, inclines tu rostro para orar. Querido Padre, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en Jesucristo, Señor, aprendemos también a ser leales y fieles. Ayúdanos, Señor, a aprender de la vida de Daniel
y que podamos hacer de la oración momentos de encuentro y de intimidad contigo, profundos, para conocerte más. Y cuando vengan momentos de crisis como la que estamos pasando u otras más, sigamos siendo fieles y leales a ti. Bendice a cada hogar, a cada hermano, a cada joven, a cada niño, que en este momento estamos aquí unidos en oración. Te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Bien, pues te invito a que mañana a la misma hora podamos nuevamente encontrarnos y seguir adelante con nuestra semana de oración, y también invitar ahora a todos aquellos que quieran unirse en directo a través de Zoom para orar. Vamos a tener unos 20, 25 minutos para poder hacerlo. Que el Señor te bendiga.